Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias, como siempre, por estar del otro lado. Son las 6:08 de la tarde. Hoy es martes 15 de diciembre, como siempre. Los recibimos, los abrazamos aquí en el dial 106.5 FM de 6 de la tarde a 7 de la noche en nuestro programa de entrevistas y noticias, Análisis en tiempos del coronavirus. Recuerden que nos siguen también en Facebook, en Instagram, en Twitter, en vivo en este momento a través de la plataforma Zoom. Nos están viendo y están viendo al invitado en este momento que lo voy a presentar. Osvaldo Moreno Ramírez estará con nosotros. Vamos a hablar de toda la actualidad política del país, un poco también internacional. Lo recibimos y le agradecemos por estar con nosotros. Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Buenas tardes, encantado de poderlos atender, a la orden. Osvaldo, para no comenzar con el tema habitual, un analista político, ¿de qué habla el día de hoy que no sean de las elecciones presidenciales? ¿Qué otro tema usted encontraría para hablar? Bueno, hay un campo muy amplio, digamos, de análisis o de acción que tiene un politólogo, que va sobre todo del análisis de las coyunturas, de las relaciones internacionales. Depende obviamente de lo que requieran las personas o en este caso los radioescuchas, televidentes, cibernautas. ¿Y usted cuál Pero hay muchos. es el tema más importante? Para mí el tema creo que más importante, el medular, puede ser un poco la institucionalidad nuestra que estamos. Yo nunca había visto en toda mi vida una situación tan preocupante como la que estamos viviendo, pues, ¿no? Nos viven con el cuento de ser Venezuela y ya nos convirtieron en Ecuador. Solo nos falta la hiperinflación para ser igual a Venezuela que hoy en día. Instituciones que no funcionan, ya hasta las elecciones las están destruyendo. Entonces realmente creo que el gran problema de fondo es ese, la institucionalidad endeble y el abismo al que nos están conduciendo. Sí, ¿que nos están conduciendo quiénes específicamente? Bueno, pues lo que está sucediendo en este momento es espantoso, pues se están poniendo en riesgo el proceso electoral. Y si ponen en riesgo el proceso electoral, es una cadena, es una secuencia de hechos. Es decir, si tú cambias la fecha de una elección o si hay una convulsión porque no se inscribe a X y candidato solo porque ya perdió las encuestas o porque no es nice, qué sé yo, o porque es de izquierda o porque es de derecha, eso genera una serie de temas que afectan directamente al país, a la credibilidad, al mismo riesgo país, afecta a la gobernabilidad del próximo gobierno. O sea, lo que está pasando es terrible. Lo que está haciendo el CNE, los actores políticos, o sea, que ya de una vez pasen la sede del gobierno Mocolí, posesionen a Guillermo Lasso y que no haya presente en esa asamblea, sino que sea Nebot directamente que ya lo poseen. O sea, una cosa patética y vergonzosa lo que está sucediendo. Ojalá vuelva a la cordura el país, porque mire, este tipo de situaciones, uno sabe cómo empiezan, pero jamás cómo terminan. Cuidado, hay algún tipo de convulsión o algún tipo de situación que se nos vaya de las manos y genere alguna situación complicada para el país. Sí. Justamente, hablando de eso, el CNE, justamente a las 3 de la tarde sale la noticia de que el CNE ratificó que no se moverán las fechas de elecciones y que es válido que el Corte Constitucional decida sobre candidatura de Álvaro Noboa. Vamos por puntos. La primera, mover las fechas de las elecciones. A pesar de que el CNE ratifica que no se moverán, ¿por qué era una opción? A ver, ese ya es un tema más, digamos, de orden jurídico, de orden de derecho electoral. Pero entiendo yo que mover la fecha de las elecciones deslegitima el proceso y lo pone en riesgo de nulidad. Sí. Pocas cosas en derecho están en piedra, pero en este caso la fecha de la posesión e incluso la fecha de la elección suelen ser temas bastante delicados, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos una situación de desacato, de acuerdo a todos los expertos en derecho electoral que hablan del tema, de parte del CNE a una instancia que es inapelable por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, cuando hay figuras de desacato, usted tiene una serie de acciones o de situaciones que se pueden complicar. Primero, la de deslegitimar el proceso electoral. Segundo, el hecho de que tengamos el riesgo de que algún organismo competente destituya a los, en este caso, los miembros del Consejo Nacional Electoral, sin perjuicio incluso de las acciones penales que se podría tomar, ¿no? Aquí solo hay agilidad cuando los juicios son correos, cuando correstan el poder con tus enemigos. Es una cosa espantosa lo que pasa con las instituciones en este país.
Y eso debería ser una institución automática y elevar a principales a los suplentes por el desacato que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Básicamente contra una candidatura como la de Noboa, que no tengo ningún vínculo, ningún interés, ni contractual ni político, y mucho menos afinidad ideológica, suponiendo que es un tema ideológico, con el señor Álvaro Noboa. Entonces es una situación que para mí, más allá de los actores, pone en riesgo al país. Es una brutalidad lo que están haciendo, son irresponsables. Sí. ¿Y cree, al fin y al cabo, a pesar de que incluso hasta la Organización de Naciones Unidas estuvo involucrado con el tema de Álvaro Noboa, cree que finalmente van a permitir que se lance Álvaro Noboa como candidato presidencial? A ver, yo creo que más que permitirlo o no, hay una resolución del organismo máximo, digamos, en materia de contenciosa, como su palabra dice, electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral, que ya emitió una disposición con respecto a la participación de este señor. Sí. Ya, esto, sin ánimo del riesgo de situaciones, pone en riesgo el proceso e inclusive a la misma acción electoral. O sea, yo no entiendo en esa parte ya no cuál es el objetivo, digamos, en el caso de aplazar las elecciones, si fuera el caso, o de dejar de fuera un actor que podría generar vicios de nulidad en el proceso electoral. Pero más allá de eso, afecta a la gobernabilidad que pueda tener el próximo gobierno. Suponiendo que no sea Lasso, o que sea quien tenga que ser, o si es Araujo, o si es Yacu Pérez, o si es Montúfar, o el que sea, va a tener problemas gravísimos en la gobernabilidad al estar cuestionado, deslegitimado el proceso electoral. Así es. Osvaldo, y en este caso, usted personalísimamente, ¿le parece correcto, le parece democrático que Álvaro Noboa se lance? Si es que de usted dependiera, ¿lo permitiría? Bueno, al menos el derecho y los expertos en la rama manifiestan que esto es una locura, es una de las cosas muy de los 90, muy de los 80, de este por esta única vez, muy de la partidocracia más rancia en su peor momento, que este tipo de fenómenos o este tipo de acciones son los que generan ese tipo de fenómenos como el correísmo, ¿no? Antisistemas que vienen a acabar con todo, barrer con todo, a redimir, a refundar y realmente terminan refundiendo, destruyendo más de lo que encuentran. Sí. Entonces, en ese escenario, yo creo que la participación de Noboa, que encabeza absolutamente todas las encuestas, por lo menos las que he visto en los últimos 10 días, es una locura, básicamente porque pone en riesgo el proceso electoral, y lo que está generando este tipo de situación es que yo no creo que esa ausencia de Noboa termine beneficiando directamente a alguna candidatura, todo lo contrario, creo que consolidaría una segunda vuelta entre Yacu Pérez y el correísmo. Sí. Y justamente hablando de eso, de las encuestas que usted tiene, Álvaro Noboa lanzándose, ¿cuál sería la posición? ¿Sería ganador en primera vuelta según sus encuestas? No, ¿O sería una segunda vuelta? No, eso es muy del Ecuador, pues, ¿no? Encuestadores que hacen de voceros. Lo que yo he visto es un Álvaro Noboa con casi 23, 22%, un Arauz con 20%, un Yacu Pérez con 14% y un Lasso ya perdido las nebulosas con un 7, 8%. O sea, hay una alteración, obviamente, hay una afectación, y varía todo porque ahí ya en segundo lugar, sino por el tercero y cuarto. Sí, hay una afectación, pero yo creo que Noboa no solo afecta a Lasso, ¿no? Creo que la misma candidatura de Lasso tiene ciertas afectaciones por situaciones que han sido, no sé, después de 10 años en campaña, creo que ha habido alguna serie de acciones que no han sido las indicadas para efectos de posicionarlo como favorito indiscutible. Bueno, salvo Sedatos, ¿no? Que es la encuestadora de planta de Creo. Pero en todo caso, el tema es complicado y preocupante porque la participación de Noboa definitivamente es un factor determinante. Entonces no estás dejando afuera, no sé, indistintamente de la posición, sino un actor que podría ser totalmente determinante. Es más, yo me atrevería a decir que el único, al menos en lo que yo he podido analizar, que tiene la capacidad o las opciones de vencer al correísmo y a la izquierda sería Álvaro Noboa. Sin Álvaro Noboa en la papeleta, yo veo indefectiblemente una segunda vuelta entre Yacu Pérez y Arauz. Sí, y justamente usted decía hace unos meses que estuvo en este programa que tenía en sus encuestas, sin Álvaro Noboa, obviamente, en este escenario, a Arauz primero y a Yacu segundo. ¿Ha habido variaciones en los números, en los porcentajes? A ver, la campaña de Yacu está estancada. Hace 4 meses él estaba con 15% de intención de voto y lo conocía el 60% de la población. Sí. Hoy lo conoce ya el 80% y lo sigue votando el 15%. Es una candidatura que no crece, sobre todo en la costa, donde es
Es muy difícil que tú a Manaví o a los ríos vayas a hablar de la tierrita, la pachamamita, las papitas, la agüita, o sea, que son temas que en el mundo andino son un hit, no lo dudo, pero no creo que no están pegando en la costa, ¿no? Por eso el estancamiento, creo yo, de esa candidatura. Pero esto es como el fútbol, gana el que menos se equivoca. Y también del lado de la candidatura de Lasso, yo siento que ha habido más una campaña centrada en lo que hace el CNE que en los votos, ¿no? Y obviamente un correísmo que reivindica un pasado que fue mejor para muchos, ¿no? Es decir, si la vara es el morenismo, si tú evalúas a Correa en todas las evaluaciones que yo he visto, siempre tiene 4/10, 5/10, 6/10, promedio un 5/10. Pero claro, la vara es el morenismo. Cuando evalúas a Moreno, la gente le pone 1 y te pregunta si no hay la opción del 0. Entonces hay una serie de acciones y circunstancias que obviamente van configurando el tablero electoral. Pero en ese escenario, insisto, a mí más allá de quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, la preocupación, al menos por mi parte, es la institucionalidad y la gobernabilidad que tendrá el próximo presidente. Así sea Lasso, sea Arauz, sea Yacu o Noboa, el mismo Noboa. Este tipo de acciones están deslegitimando el proceso electoral. Que mire que ni en los tiempos más rancios de la partidocracia ni el correísmo de sus picos de totalitarismo se metió con el proceso electoral, ¿no? Siempre los partidos se rifaban los puestos en los consejos, los votos en el organismo electoral, pero ya un punto o un hecho como el que estamos viviendo, yo nunca lo había visto. O sea, yo creo que por lo menos la dictadura era más transparente en esa materia. Osvaldo, realmente en un punto, ya hace varios años, si es que en algo tenían que coincidir, o en algo se coincidía ínfimamente entre oposiciones, entre enemigos políticos, era al menos en las encuestas. Tú con las encuestas más o menos tenías una base, pero resulta que hasta ahora las encuestas tienen colores, hasta ahora las encuestas tienen preferencias y las encuestas, yo insisto, para mí las encuestas influyen en la votación del pueblo, de la gente, porque la gente quiere votar, no cree que influye. No, para nada, influye en usted y en mí. Pero Osvaldo, le hago una suposición, si es que antes de las elecciones, el día 6 de febrero, el votante promedio anticorreísta que quiere votar por quien sea, menos por Correa, no va a verificar quién tiene más posibilidades entre Álvaro Noboa y Guillermo Lasso para votar. Yo no creo que hoy, con certeza, hay un gran porcentaje que quisiese votar a Álvaro Noboa porque Álvaro Noboa dio una propuesta de campaña o porque Álvaro Noboa tiene una propuesta gubernamental, sino porque quieren votar porque Álvaro Noboa no es ni el banquero Lasso ni el correísmo. ¿Es correcto o no es correcto? A ver, las encuestas son como las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no están en toda la gente, pero sí están en todos los teléfonos de los candidatos. Sí. Las redes sociales yo sigo pensando que generan más divorcios que votos. Las encuestas son herramientas que afectan o alteran o influyen en los generadores de opinión, como usted, como yo, qué sé yo. Pero a la señora María que está en Monte Sinaí, a don Manuel que está en Chillogallo, en Pichincha, o en las periferias de las ciudades del mundo andino, o en la costa, a la gente le importa poco lo que diga una encuesta. Ni siquiera saben para qué sirven, ni siquiera tienen idea. No es que no saben, no les interesa, ¿no? Entonces no es un factor determinante. Yo siempre, de hecho, lo digo, algunos encuestadores, no todos, porque hay encuestadores muy serios, son como los vendedores de droga de los políticos, ¿no? Entonces los hacen alucinar, les destruyen el cerebro. Y es lo mismo que yo le digo siempre a los candidatos, a los clientes. Usted tiene que priorizar ser ganador de encuestas, deben que priorizar no ser ganador de encuestas ni de redes sociales, sino ganador de elecciones. Entonces las encuestas son, claro, inciden en los medios de opinión, en los apostadores de la política, pero en el pueblo llano, en el pueblo normal, en el pueblo de a pie que toma la decisión y que determina quién gana una elección, no tienen la menor ni más mínima incidencia. O sea, pero digamos, en esos lugares probablemente las encuestas no influyan, pero por ejemplo, en Guayaquil, en ciertos sectores, pongámosle, en San Borondón, en Urdesa, en Quito, en Cumbayá, en cualquier sector, por así decir, de clase media o de clase alta en el país, para hacer una suposición, yo sí creo que hay un cierto porcentaje de personas, así sea ínfimo, que probablemente que deciden que van a decir, voy a votar por el que más posibilidades tengan entre Álvaro Noboa y Guillermo Lasso. De acuerdo a un estudio, solo hay 15.000 millonarios en el Ecuador, de 17 millones de habitantes. Es decir, que tenemos un millonario por cada 1.000 habitantes. Estoy poniendo un ejemplo estadístico. Entonces, sí, si usted me habla de Cumbayá, me habla de Sambo, sí, pero la elección no es para presidente del tenis club, o para presidente del Rancho San Francisco, o del tenis de Bahía. Estamos eligiendo presidente de la República. Y quienes sientan jefes de Estado no son los socios del club, sino los que atienden
esos clubes, los que limpian esos clubes, los que, digamos, los que no acceden, los que no son socios. Entonces la gente linda, sí, digamos que la gente linda, digamos, así diciéndolo, no despectivamente, sino la gente nice, vive una burbuja donde Lazo es Velasco Ibarra, qué sé yo, donde Ecuador debe parecerse a Miami, Sí. pero el pueblo, digamos, el grueso de la gente, tiene otra visión y no le interesan mucho las encuestas. Eso no hace ilegítimo las aspiraciones de ningún sector de la sociedad, ni estas personas que usted me dice que viven en San Borondón, como allá, o los que vivimos en la Vía de la Costa, como es mi caso. Pero finalmente el grueso de los sectores populares son los que sientan jefes de Estado. Sí, sí, pero o sea, lo que yo no comprendo es que independientemente de dónde se viva o la situación económica, yo creo que tiene el mismo peso el voto, tal vez no en porcentaje, pero no porque una persona quisiese elegir a Guillermo Lasso, etcétera, etcétera. No, ¿por qué decirlo de manera despectiva para elitizarlo, por así decirlo, diciendo de que el rey del tenis club o del yacht club, las personas, independientemente de su clase social, pueden escoger al candidato y decidir quién puede. O sea, pienso yo. Usted me está... Su argumento es que las encuestas sí inciden en estas personas que me ha comentado, de las cuales yo estoy dentro del... Pero esas personas, estamos hablando de un tema cuantitativo, no son la mayoría. En una elección gana el que más votos tiene. No le estoy diciendo que son la mayoría, yo le estoy diciendo que hay un porcentaje. No le estoy diciendo que es la mayoría, evidentemente no es la mayoría. A ver, si la pregunta es si las encuestas inciden para poder ganar la elección, yo le diría que no, 100%. Si la pregunta es, ¿hay un sector en el que incide? Por supuesto, los generadores de opinión que representamos el 5 o 10% de la población. Pero si usted me dijo al comienzo de la entrevista que Álvaro Noboa en porcentaje sí podría superar al correísmo, entonces ese porcentaje ínfimo de personas que quieren escoger al rey del tenis club, si es que se deciden por Álvaro Noboa en vez de Guillermo Lasso, sí podrían decidir la elección. Es completamente lógico, le estoy diciendo lo que usted me dijo al principio. No, a ver, Noboa es un personaje que tiene más de 20 años en la escena. Partamos de ¿qué año naciste tú? Yo nací el año 2001. Ok, Noboa viene siendo candidato antes de que tú nazcas. ¿Ya? Entonces Noboa, antes de que nacieras tú y naciera mi hijo, ¿ya? Está en la escena desde su sexta elección. Es un tipo que se ha posicionado, ¿ya? Y que ha tenido muchos intentos. Como toda elección es diferente, ninguna elección es igual a otra. ¿Ya? Esta elección tiene un escenario, y para mí esto tiene una explicación, donde hay una investigación que creo que es más importante que la cuantitativa, que las encuestas, sino que es lo que la prensa repite por la carrera de caballo, quién va primero, quién va segundo, que es la investigación cualitativa. En las investigaciones cualitativas, que son las que siempre le digo a la prensa que deberían hablar más de ellas que las otras, sino que estas son un poco más de explicarlas y las otras son más lúdicas, en las valoraciones cualitativas, que son las que no te dice la encuesta. Por ejemplo, la encuesta es, ¿conoce usted a Ricardo? Sí, 10% no, 30% no sabe, no contesta el 70%. Las cualitativas me dicen los por qué. Y en esas investigaciones cualitativas, que para mí son más importantes que las encuestas, que más que si influyen o no influyen, me dan información muy valiosa, Noboa está dentro de la escena desde hace más de 20 años como una opción, digamos, que nunca se pudo consolidar en un momento determinado donde la gente no quiere gente vinculada al pasado, donde está mamada, como dicen los colombianos, en la política, donde el correísmo representa un pasado para muchos delincuencial, para otros una esperanza, donde hay un sector que vota por la derecha. Entonces Álvaro es un tipo que se ha construido como una alternativa electoral que obviamente no tiene digamos, este cliché de banquero, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de información, sí, hay un sector, sobre todo en los generadores de opinión, o los sectores, digamos, como dicen en Colombia, los estratos 5 o 6, que sí les influyen, inciden en las encuestas, porque son gente, digamos, más elaborada, más informada, está más noticias, le para bola a la posta, qué sé yo, ve a Ricardo Mórtola, o me escucha a mí. Pero los sectores populares, el grueso de los sectores populares, los que sientan jefes de Estado, los que toman la decisión, los que son la mayoría de los electores, no tienen mayor, digamos, interés en lo que dice una encuesta. Ellos están pensando en otros temas. Y en este caso, Noboa, yo creo que en esta elección particularmente, tiene la posibilidad de poder presentarse como una alternativa que plantea un tipo que sabe hacer dinero, donde el gran problema ahorita es el dinero. Ahorita todo el mundo está desempleado, ha perdido un pariente, ha perdido el trabajo, lo han votado sin liquidar en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Noboa, para mí eso tiene una explicación. Noboa es un tipo que se ha sintonizado, ha estado en el vecindario durante 20 años, y el tipo se presenta como una alternativa que puede argumentar, uno, que no fue parte de la partida, dos, que es anticorreísta, tres, que no ha estado con el morenismo. Es más, en una entrevista que dio hace poco, lo escuchaba declararse de centro izquierda, por decir.
Y si uno investiga a Noboa, Noboa fue dirigente de ultraizquierda en sus tiempos universitarios. El tipo fue parte, él mismo lo ha dicho, de los chinos, digamos, que eran los maoístas de la Universidad de Guayaquil. Entonces, Noboa es un personaje súper, súper interesante y obviamente a su estilo, que nosotros le aceptemos lo del huracán, le ha tomado 20 años. A que salga otro, un aprendiz y te diga, ya que el cuerpo lo sabe, o que salga otro desnudo con un osito. O sea, yo creo que Noboa le ha tomado 20 años salir inmune a hacer meme. Entonces, es más extensa la explicación, pero a eso me refería, ¿no? No de ninguna manera es despectivo, simplemente es un tema de mayorías y minorías. Claro, sí, se comprende, Osvaldo. Y le pregunto, justamente que usted me dice el tema de Álvaro Noboa en sus épocas universitarias, si usted le tuviese que poner una etiqueta a Álvaro, ¿qué etiqueta le pondría? ¿Centro derecha, centro izquierda? ¿A quién representaría Álvaro Noboa? A ver, yo creo que ahorita, hoy, y esta es mi opinión ya que me la está pidiendo, la discusión no creo que vaya más, ahorita es supraideológica, ¿ya? Hay cosas en las que los ecuatorianos estamos de acuerdo, ¿no? Y hay cosas en las que no, y eso es que el tiempo es tiempo. Yo creo que todos, izquierda, centro, derecha, estamos de acuerdo en que la dolarización tiene que sostenerse, ¿no? Sí. En eso todos estamos de acuerdo. Porque lo gracioso es que yo veo muchos medios que se pasan difundiendo cosas que Álvaro o que Arauz no han dicho y se pasan omitiendo cosas que Lasso sí ha dicho, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué cosas hay lo que se llama los que lo demeritarían? ¿Perdón? ¿Qué cosas ha dicho Guillermo Lasso que lo demeritarían, que no publican los medios de comunicación? Por ejemplo, es viernes y el cuerpo lo sabe, por ejemplo, ya que, bueno, no puedo decir esas palabras en esta, el no saber cuánto vale una libra de arroz. O sea, yo no creo que eso lo demerite. Lo que quiero decir es que hay una corriente de opinión favorable, que no es toda, porque la candidatura de Lasso genera o fabrica una industria, hay una industria de opinión atrás de la candidatura de Lasso. Y obviamente el día que Lasso deje de ser candidato, ya esa industria se va a venir abajo. Yo creo que ya no va a haber cuatro pelagatos, ya va a haber ciertos portales que no van a tener cómo existir, la República. Yo no creo que eso sea malo. Lo que le quiero decir es que hay una serie de acciones, ¿no es cierto?, que hacen que la opinión pública pueda migrar de un lado o pueda migrar del otro. Hoy, yo creo que en el país, más allá de lo que puede criticarse si Araujo es desdolarizador, si no, lo que usted quiera, o las críticas que se puede hacer a Lasso, que eventualmente podría ser también presidente, ¿por qué no? Es lo que yo llamo las agendas mínimas. Y dentro de esas agendas mínimas, la dolarización no está en discusión. Por ejemplo, el acuerdo comercial con Europa, que lo firmó el correísmo, nos ha traído solo bendiciones. Hemos casi triplicado la balanza comercial con Europa. Entonces no hay ciencia, hay que buscar también un acuerdo comercial con Estados Unidos. En mi criterio, los acuerdos comerciales son buenos siempre y cuando estén bien negociados, ¿no? Si cometemos el error que cometió México, que lo llevó a un caos, a un laberinto sin salida, como el que firmó México en los 90, no. Pero si tú me dices un acuerdo como el que firmó Ecuador con Europa, sí. Entonces, la clave de los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio es cómo se negocian. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que negociar con Estados Unidos. Yo creo que eso debería hacerse rápido antes de que Trump se vaya, pero no creo que el tiempo les dé. Entonces, hay esas agendas mínimas. Obviamente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero hay agendas mínimas. Por ejemplo, el respeto que eso yo le decía a los hermanos de la CONAIE, el respeto a la propiedad privada. Así como ellos, la Pachamama es sagrada en el mundo andino, en la costa la propiedad privada es nuestra Pachamama. Entonces, yo creo que es un tema más allá de ideologías de agendas, ¿no? Y hay que hablar con todos los actores. A mí me encantaría, por ejemplo, escuchar a Ricardo Mortal entrevistando a Lasso, a Arauz, a Yacu. Este tipo de preguntas creo que la prensa tiene que hacerte, ¿no? O sea, ¿cuál es su postura en materia de qué? Y ahí no, que Arauz es el demonio antidolarizador, que Lasso es el demonio del freno bancario, que Yacu es el demonio de tal cosa. No, son las agendas mínimas que ellos nos proponen. Si hay estos acuerdos mínimos, yo creo que, y esa es una opinión absolutamente índole personal, porque mi candidato no pasa, casi siempre mis candidatos no pasan del 1% por quienes votan, ¿no? Yo lo más probable es que vote por Montúfar, me parece el hombre más capacitado, pero seguramente no va a pasar del 1%. No siempre lo que yo quiero que va a suceder, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, en ese contexto, creo que es fundamental que sobre lo ideológico, los candidatos lleguen a este tipo de acuerdos y nos den ese tipo de certezas, sobre todo por la crisis económica que estamos padeciendo. Así es. Osvaldo, para terminar y agradecerte por estar con nosotros. Por favor. Justamente tú me decías sobre el tema de los medios de comunicación. ¿Crees tú que de manera masiva, y de masiva no me refiero a poco, me refiero a bastante, los medios de comunicación tienen parcialidad hacia el candidato Guillermo Lasso?
No, yo creo que yo no creo que es malo ser parcializado, ¿ah? En Estados Unidos el New York Times es demócrata. Claro, sí. El problema no es ese. El problema es que no te lo digan. Y en ese sentido, yo lo que te voy a decir, yo admiro, aprecio y reivindico a Carlos Vera, por decirte. Hay gente que no lo quiere mucho a Carlos, pero Carlos te dice de frente que él es social cristiano, ¿no? Y te lo dice. Yo soy adherente, simpatizante, qué sé yo. Entonces, yo creo que es más un tema de transparencia o de honestidad intelectual. ¿Ya? Entonces, yo no creo que sea malo que X medio o que tal gremio sea una central política de X candidato. Yo eso, ojo, eso soy yo no tengo problema. El problema es que no te lo digan, o el problema es que no me lo digan abiertamente. Entonces, yo no tengo problema con que la gente... Entonces, para mí, insisto, el problema no es si son parcializados, que hay algunos parcializados con el correísmo, hay otros con el candidato Lazo. La verdad no he visto medios parcializados con Alvarito, y a veces así suele ser la opinión pública. Y hay medios muy, muy rectos, muy imparciales también, o no rectos, diferentes. Entonces, el problema no es que simpaticen o que estén parcializados, sino que no nos los digan. Entonces, en ese contexto, insisto, yo reivindico a Carlos Vera, porque es un tipo que te dice, yo soy social cristiano. Está bien. Y seguramente hay muchísimos candidatos, periodistas más que lo hacen, seguramente algunos se me escapa. Hay periodistas muy, muy formales, muy frontales. Carlos Rojas, por ejemplo, me parece un tipo muy fuerte, muy, muy, muy recto, muy plural. Mira, una cosa es lo que ponga en Twitter, a veces pone cualquier cosa en Twitter, pero es un tipo que, al menos en sus programas, yo siento una imparcialidad y ves todas las tendencias ahí, incluso yo he estado ahí varias veces. Y bueno, creo que la prensa tiene un rol fundamental, que es el comunicarnos. Yo prefiero una mala prensa a no tener ninguna prensa, ¿no? Y la prensa también tiene que entender que cuando es un actor político, que es lo que creo que pasó en Ecuador, al no consolidarse una oposición al firme, al correísmo real, al no existir un contendor definido durante los 14 o 10 años de este sujeto, la prensa asumió ese rol. Y bueno, pues también yo creo que tal vez si yo le criticara algo a la prensa es un poco esa permisividad con el gobierno actual, ¿no? El ver gente que reivindica a este ministro de Finanzas nefasto como Martínez, el ver gente que reivindica a la señora Romo, que me parece una barbaridad, que gracias a Dios que salió el gobierno. Ese tipo de situaciones tal vez puede que no me gusten, pero es preferible que existan a que no existan. Así es. Osvaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fuego. Ha sido un placer recibirte. Esperemos que no sea la última entrevista en los próximos meses. Por favor, Ricardo, encantado. A mí yo reivindico el ejercicio periodístico y sobre todo me alegro joven que esté haciendo lo que estás haciendo. Te felicito. Espero que sigas adelante y bueno, y te vas curtiendo, como decimos, poco a poco y aprendiendo. Creo que es fundamental que ya haya un relevo, sobre todo en la opinión pública, de analistas jóvenes. Es necesario. Así que gracias por darme el espacio, la verdad, porque creo que la fortaleza de esta entrevista es que no pensamos igual. Así que hay que seguir así. Un abrazo fraterno y siempre a la orden, ¿eh? Análisis en tiempos del coronavirus.